de la oración y hoy vamos a hablar, si el Señor así lo permite, de las posibilidades de la oración. Y vamos a Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. A veces los creyentes usamos frases como en el nombre de Jesús o si es tu voluntad, como si tales expresiones tuvieran un poder mágico. Pero el poder no se encuentra en las palabras que decimos, porque el Señor no puede ser obligado a hacer lo que nosotros queremos que haga fuera de su voluntad. El poder de la oración está en la respuesta de Dios. Él responde a las peticiones de los justos, liberando su poder sobrenatural. Muchas veces nosotros acostumbramos a decir: Señor, si es tu voluntad, y sigo caminando, y ya hice la oración. Pero la voluntad de qué? Si es la voluntad de qué, ¿qué estoy diciendo con eso? Señor, si tú así lo permites, pero ¿permites qué? O sea, creemos que con frases simplemente lo hacemos todo. El Señor conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y las intenciones de nuestro corazón. Pero la oración debe ser una comunicación completa. Porque yo no le voy a decir a Antonio, por ejemplo, voy, va, ¿y para dónde voy? Entonces sabe para dónde voy, ¿verdad? Yo tengo que decirle: mira, voy a tal hora para tal sitio, para que sepa dónde estoy. Por lo tanto, yo tengo que decirle al Señor completo cuál es la intención de mi oración. No una frase, si es tu voluntad, voluntad de qué. O sea, la oración tiene que ser un diálogo completo, una oración completa, una intimidad con Dios. Aprendamos a orar, aprendamos a hablar con Dios, aprendamos a hacer ese diálogo entre Él y cada uno de nosotros. ¿Ve? No parafraseando, como dice, sino hablando. Porque la oración es hablar con Dios. Una persona que no ora es una persona sin poder. Cuando dedicamos poco tiempo a la comunicación con el Padre Celestial, no podemos esperar ver resultados asombrosos. El poder de Dios se libera en respuesta a nuestro deseo ferviente de recibir ayuda. Ese es el propósito por el cual nosotros oramos, ¿verdad? Si estamos orando por un enfermo, pedimos a Dios fervientemente por ese enfermo, por una necesidad, por una situación que estemos pasando, pero con la certeza y la confianza y la seguridad de que Dios nos está escuchando y de que Dios va a contestar nuestra petición. Pero tenemos que ser exactos y precisos en lo que estamos pidiendo, lo que estamos orando, lo que estamos presentando delante del Señor. Un creyente que tiene está decidido a orar hasta obtener respuesta, no importa los obstáculos que Satanás ponga. Se detiene solo cuando Dios responde o cuando el Padre Celestial indique claramente que la petición está fuera de su voluntad. Si Dios entiende que lo que tú estás pidiendo no te conviene, Dios no te lo va a dar, ¿verdad? Dios lo conoce todo. Dios conoce nuestra necesidad. Y en ese momento en que nosotros estamos delante de la presencia del Señor, pidiéndole que nos ayude, el Señor lo va a hacer. En ese momento, como dice Santiago, Elías oró, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no lloviera. Y Dios contestó su petición, ¿verdad?
3 años, 6 meses sin lo ver. Y yo fervientemente, hay que ver la entrega de ese hombre y la pasión y la confianza en Dios, de que Dios le iba a responder. Ese debe ser el sentimiento de cada uno de nosotros. Que cuando pedimos fervientemente y con fe, nuestra petición va a ser contestada. Si Dios entiende que nos conviene esa petición. De lo contrario, Dios no la va a contestar. Los creyentes sabios dedican tiempo y energías a las peticiones de gran importancia. Como digo ahorita, si estoy orando por un enfermo, oro por un enfermo. Como mencioné la semana pasada, que hay hermanos que están pidiendo yo no sé cuántos años, ¿verdad? Por la salvación de su esposo, por la salvación de su esposa, por la sanidad de sus hijos, por la sanidad de un enfermo. Y la persona aún continúa en esa situación. Que el Señor solamente sabe cuándo va a contestar esa petición, ¿verdad? Pero esa persona no ha dejado de presentar ante Dios la petición y sigue orando y sigue presentando esa petición. Porque ese es el verdadero cristiano que cree verdaderamente. Espera. Tenemos que aprender a saber esperar en el Señor, depositar nuestra seguridad, descansar en Él, seguro de que en algún momento Dios nos va a contestar. Amén. Pueden pasar años y años y años y el Señor solamente Él sabe cuándo va a contestar nuestra petición. Si Él entiende que esa petición no la va a contestar, nos vamos, si partimos con Él, ¿verdad? Y no recibimos la contestación a la petición. Solo Dios tiene el control de eso. Por nuestra relación con Cristo hemos sido perdonados, lo que significa que tenemos la oportunidad de comunicarnos con el Señor mediante la oración. Cuán inmensas son las posibilidades de la oración, qué amplio es su alcance, cuán grandes cosas se han logrado a través de este medio de gracia, señalado de forma divina. Pone su mano sobre el Dios Todopoderoso y lo mueve a hacer aquello que de otro modo no haríamos si no se ofreciera la oración. Hace que ocurran cosas que jamás habrían sucedido. La historia de la oración y la historia de los grandes logros. La historia de la oración es la historia de los grandes logros. Toda la escritura de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos esos grandes hombres apasionados, entregados a la oración. Cuando estaban en situaciones, oraban horas y horas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Daniel, que oraba 3 veces al día. Había quienes se acostaban y oraban acostados, sentados, bajo el sol, pero no dejaban de orar. Hombres fervientes de la oración. Y aún lo que prevalece en el cristiano es la fe en la oración. Porque oramos porque tenemos fe. Oramos porque creemos en Dios. Oramos porque sabemos que Dios nos está escuchando. Oramos porque creemos que Dios nos va a contestar nuestra petición. Amén. Oramos porque sabemos que Dios tiene el control de todas nuestras situaciones. Y creemos en Dios. Por eso no cesamos de orar. El verdadero creyente no puede dejar de orar. El verdadero creyente tiene que hacer de su vida diaria, de su devocional diario, como predicaba Antonio el domingo, que sea la oración parte de ese devocional diario, esa entrega con Dios. La oración es un poder maravilloso que el Dios Todopoderoso ha colocado en las manos de sus santos y que puede ser utilizado para llevar a cabo grandes propósitos y lograr resultados asombrosos. Y ahí vemos, ¿verdad? Como vimos en Santiago, Elías solo, y fueron 3 años, 6 meses que no llovió. La oración llega a todas partes, recoge todas las cosas grandes y pequeñas que Dios promete a los hijos de los hombres. Vamos a ver lo que dice el Salmo 81, 10.
Dice así la palabra del Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Abre tu boca y yo la llenaré. Fíjense qué poderosa es la oración. Los registros de los logros alcanzados por la oración son alentadores para la fe y esperanzadores para las expectativas de los santos, y una inspiración para todo aquel que ore y pruebe su valor. ¿Y cómo probamos el valor? No cediendo, no dejando de orar. No por el mero hecho de que oro y veo que todo continúa igual, voy a dejar de orar. Ahí tenemos que demostrar que verdaderamente somos valientes. La oración es una mera teoría, no es una mera teoría que no ha sido puesta a prueba. Es un acuerdo divino en el gobierno moral de Dios, diseñado para el beneficio de los hombres y previsto como medio para avanzar su causa sobre la tierra. La oración se prueba por sí misma. Es susceptible de demostrar su virtud por parte de aquel que ora. No necesita más prueba que sus logros. ¿Qué más necesitamos? Que cuando nosotros oramos y nuestra oración, nuestra petición es contestada, ¿qué mejor testigo que eso? ¿Verdad? Aquí hemos visto cómo personas han sido sanadas aquí mismo, en este lugar. Se ha orado y que Dios ha sanado. Lo hemos visto nosotros mismos, hemos sido testigos fieles en ese momento cuando Dios ha sanado a la persona por la cual se está orando. Ahí vemos el poder de la oración. Pero está en nosotros también creer que eso es una realidad. Ver la mano de Dios actuando. Todavía recuerdo a la hermana Patria. El Señor la bendiga donde está, ¿verdad? Tantos años atada a un andador, y aquel día aquí se oró y lo lanzó y salió caminando. ¿Verdad? ¿Cómo eso se dio aquí? Hay quienes dudan, pero eso ocurrió en este lugar. ¿Verdad? Y hemos visto, como se ha mencionado otras veces, personas en el lecho de la muerte y se ha orado y el Señor las ha levantado. Personas desahuciadas por los médicos y el Señor las ha sanado. Porque Dios tiene el propósito de la vida de cada uno de sus hijos. Pero tenemos que ser verdaderamente fieles en cuestión a la oración. No es una teoría, eso es un don divino. Es la oportunidad que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios, de hablar con Dios. Si algún hombre quiere conocer la virtud de la oración, si quiere saber su efecto, que ore. ¿Usted quiere conocer los resultados de la oración? Los efectos de la oración. Comience ahora. Ore, fervientemente ore. Entréguese al Señor en oración. Y luego usted recibirá las bendiciones. Que ponga a prueba la oración mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es la respiración de un alma inflamada para Dios y para el hombre. Llega tan lejos como lo hace el Evangelio, y es tan amplia y compasiva, y conlleva tanta devoción como ese mismo Evangelio. Se supone que nosotros, antes de comenzar a leer la palabra de Dios, tenemos que orar, pedirle a Dios discernimiento, pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. ¿Verdad? Debe ser parte de nuestro devocional diario. Orar y estudiar la palabra. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que en ese momento estamos leyendo. Dice, la oración posibilita puertas abiertas para que el Evangelio entre. Vamos a ver lo que dice Colosenses 4. Colosenses 4, versículos 2 y 3. Ahí
Mira que nos dice la palabra del Señor. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. ¿Ya? O sea, ahí vemos nuevamente lo que el poder de la oración. Quiero enfatizar en esto: perseverar en oración, velando con acción de gracias. Tenemos que perseverar, hermanos. Tenemos que ser fieles en cuanto a la oración. La oración abrió puertas a los apóstoles para la palabra, creó oportunidades, posibilitó que se predicara el Evangelio. La posibilidad de la oración no solo proporciona un gran poder y abre las puertas del Evangelio, sino que también facilita el que nosotros podamos comprender el Evangelio. Hace que se mueva más rápido y con una claridad gloriosa. Un Evangelio proyectado por las poderosas energías de la oración no es lento, perezoso ni aburrido. Se mueve con el poder de Dios y la velocidad angelical. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Para que la palabra del Señor corra y sea manifestada, como lo fue entre nosotros. Los beneficios, las posibilidades y la necesidad de la oración no son meramente subjetivos, son particularmente objetivos en su carácter. Apunta a un objeto definido. O sea, cuando yo oro, en ese momento estoy orando por qué. Por algo en específico. Estoy orando por un enfermo, pues estoy orando por ese enfermo. Estoy orando por el trabajo de una persona, estoy orando por el trabajo de esa persona. Estoy orando por la situación de alguien, estoy orando por la situación de esa persona. Estoy orando por alguien que está preso, pues estoy orando por el preso. O sea, la oración es objetiva. Estoy orando por algo en específico. Estoy orando por alguien en específico, por alguna situación en específica. Estoy orando por el mero hecho de orar. La oración pide, busca y llama a una puerta para conseguir algo que nosotros no tenemos y que deseamos y que Dios nos ha prometido. Es una súplica directa a Dios. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Sea la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren qué poderosa es la oración y las posibilidades que tenemos cada vez que oramos. La oración afecta a los hombres mediante el efecto que tiene sobre Dios. Mueve a los hombres porque hace que Dios los mueve. Es Dios el que hace que los mueve, pero nosotros, a través de la oración, le pedimos a Dios y Dios es el que hace que nosotros nos movamos. Mueve la mano de Dios que actúa sobre el mundo, la mano de Dios. Qué maravilloso cuando la fe de nosotros es esa. Que Dios tiene el poder para contestar nuestras peticiones, que Dios tiene el poder para hacer lo que nosotros creemos que es imposible, Dios lo puede hacer. Bueno, hay que, una de las cosas que hay que hacer muchas veces es explicar, porque por ahí la gente cree que puede doblegar a Dios y mover su mano así porque sí, pero cuando queremos decir que la fe mueve la mano de Dios,
lo que estamos diciendo es que Dios ha ordenado que a través de la oración muchas veces logremos cosas que Él quiere darnos, pero tenemos que orar. En uno de los estudios que dio el hermano, creo que fue la primera semana, se mencionó que hay cosas que van a suceder aunque usted no ore, pero va a haber cosas que no van a suceder si no ora. ¿Por qué? Porque muchas cosas también Dios ha establecido que se logren a través de la oración, porque la oración es uno de los medios de gracia que Dios le ha dejado a su pueblo para acercarse a Él y obtener de Él lo que Él quiere dar. Así que es como un círculo, ¿verdad? Como un círculo. Dios quiere darte algo y te da un medio para acercarte a Él. Ese medio de gracia se llama la oración, y esa oración es eficaz porque Jesucristo abrió una puerta a la presencia de Dios, a la cual entró como precursor, y entonces nos ha dado a nosotros por medio de su sangre ese acceso al Padre, y Él clama al Padre por nosotros, intercede por nosotros, y al mismo tiempo nosotros le oramos a Él. También su Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces se logran estas cosas, y en un sentido vemos como Dios actúa a favor del creyente, como si la fe actuara obrando en el Señor. ¿Por qué? Porque esta misma fe también es un instrumento dado por Dios. Dios ha querido que a través de la fe y a través de la oración nosotros logremos cosas que de otra manera no serían posibles. Pero también, según el decreto eterno de Dios, hay cosas que sucederán aunque no oremos. Pero todas las dos cosas son, como dijo el hermano al principio, conforme a la voluntad de Dios. Sí. Dice, pero lamentablemente la incredulidad de los hombres ha limitado los beneficios que puedan recibir por medio de la oración. Sí. La incredulidad, como dije ahorita, a veces, aún viendo las cosas que ocurren, no las creemos. Y lamentablemente, aquí, en esta misma congregación, tenemos muchos hermanos que aún no creen en los milagros que Dios puede hacer. Y debido a eso, muchas veces nos vemos limitados, porque el mismo Jesús, estando en un pueblo, dijo que al ver la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Y es que Dios no se complace en los incrédulos, y Él mismo ha dicho que si alguno viene a Él con duda, no piense en el tal que recibirá cosa alguna del Señor, porque es una ofensa y una blasfemia contra Dios el no confiar ni en su capacidad para hacer, ni en su disposición para hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Tener la disposición de creer y plenamente confiar en Él. Las posibilidades de la oración son las de la fe, como está diciendo Antonio. Sí. ¿Ve? La oración, la fe. Porque si oramos y no tenemos fe, de nada sirve. Sí. Ambas cosas van cogidas de la mano. Un solo corazón las anima a ambas. Oramos porque tenemos fe. En nuestro corazón deben estar esas dos cosas unidas, la oración y la fe. Oro porque tengo fe. Amén. Como dijo el hermano, oro porque creo en Dios. Oro porque sé que Dios me está escuchando. Oro porque Dios va a contestar en algún momento mi petición. ¿Okay? La necesidad del creyente es esa comunicación con Dios, esa relación con Dios. Y eso se logra a través de la oración y de nuestra fe en Dios. Amén. Dice, la fe es orar siempre. El poder omnipotente de Dios es la base de la fe y la oración. Vamos por último a Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Mira para allá que más poderosa la palabra del Señor. Lo vuelvo a leer otra vez. Dice,
nada será imposible. Cuando la promesa de Dios y la oración del hombre van unidas por la fe, nada será imposible. Para que ustedes vean algunas de las posibilidades de la oración. Vamos ahora a pasar a las acciones de gracias. Aquellos que tengan acciones de gracias, que han traído sus acciones de gracias para presentar al Señor.